lo típico, radiopacidad, una consolidación en la radiografía, vidrio deslustrado. Muchos no podemos ver un vidrio deslustrado como tal en una radiografía. ¿Dónde se ve? En una tomografía. Pero no todo el mundo le vamos a pedir una tomografía y no todo el mundo tenemos una tomografía. ¿Vale? Esa es la diferencia. Consideraciones especiales. Los viejitos. ¿Cuántas veces nos llega un viejito que tiene tos? Sin fiebre, sin falta de aire, probablemente sin disnea. ¿Y qué pasa? Infradiagnosticamos. ¿Por qué? Porque este grupo de pacientes no tiene la respuesta que tiene un joven, una respuesta sistémica inflamatoria. Entonces, parte importante de tener consideraciones con este grupo de personas. Otros, no sé qué tanto ustedes ven pacientes con alteraciones estructurales, pacientes que ya tienen afecciones del parénquima pulmonar y es complicado ver si esto es reciente, esto es previo o hay algo nuevo, ¿no? La radiografía, ahorita vamos a hablar un poquito de técnicas de imagen, pues tiene una sensibilidad baja, ¿ok? Los pacientes gorditos, que no los puedes meter ni una placa, ¿qué les haces? ¿No? Si no cabe en la placa, no cabe ni en el tomógrafo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de qué es lo que ustedes pueden utilizar. Ya hablamos un poquito de la etiología, estreptococo, sigue siendo nuestro principal agente causal, Haemophilus influenza, ¿en quiénes? Principalmente pacientes con EPOC, Moraxella catarrhalis también, y Staphylococcus aureus. Los podemos dividir de acuerdo al entorno, pacientes que están en terapia intensiva, los que no están en terapia intensiva, o los pacientes ambulatorios. Prácticamente hablamos de gérmenes típicos y gérmenes atípicos, o de acuerdo a los factores de riesgo, pacientes con alcoholismo, como Klebsiella, pacientes que fuman, Haemophilus influenza, una de las principales causas en un paciente con EPOC. Más adelante vamos a ver y hablar de exacerbación de EPOC. ¿Cuántos de aquí confundimos a veces? ¿Tiene neumonía? No era neumonía, era un EPOC. Y cuando tiene neumonía, decimos que era un EPOC. Entonces ahorita vamos a hablar cuáles son los criterios de cada uno. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? ¿Nadie? Con toda la confianza, ¿eh? Aquí venimos a aprender. Inclusive yo vengo a aprender de ustedes. ¿No? Son bronquiectasias. ¿Han escuchado el término de bronquiectasias alguna vez? ¿No? Bronquiectasias quísticas. Ajá. ¿Quiénes se infectan con esto? Pseudomonas. Paciente con alteraciones estructurales, un paciente con infecciones de repetición, tos crónica con expectoración, y que la radiografía no sirve para ver esto. Entonces nadie se da cuenta de que tiene bronquiectasias. O la típica viejita que cocinó con humo de leña de como 50 años, con tos crónica, que aparte de POC, tiene bronquiectasias. ¿Y de qué se queja? Tos con flema, doc, y no se me quita, y doc, y ya me dio Ambroxol, y ya me dio salbutamol, y ya me dio hasta pastillas de Ambroxol, y sigo igual. ¿Sale? Entonces, cuidado con eso. Pacientes con lesiones cavitadas o lesiones estructurales, estafilococo. ¿Sale? Eso tenemos que tener en cuenta siempre, de acuerdo a nuestro paciente. Yo les digo, hay enfermos, no hay enfermedades. ¿Sale? Cada paciente se comporta diferente. El libro nos dice una cosa, pero los pacientes se comportan de manera diferente. Clínica: cefalea, cuerpo cortado, disnea, alteraciones, ya sea procesos arrítmicos, taquicardia, diaforesis, fiebre, dolor torácico, tos o inclusive manifestaciones gastrointestinales. Síntomas, a mi punto de vista, inespecíficos. Muchas cosas te lo pueden causar. Claro, es la parte que tiene todo médico que evaluar en el primer contacto. ¿Qué sigue? La exploración, lo que nos enseñaban todos nuestros maestros en nuestra formación. Aumento de las vibraciones vocales, la percusión, que escucho estertores en ventro, que bilaterales, que basales, que esté hipoventilado. Cosita que tenemos que aprender a dejar de decir, está hipoventilado, no está hipoventilado. No pueden agarrar y decirme,
Está hipoventilado, doctor. La hipoventilación es un término gasométrico, no es un término de exploración física. ¿Sale? Entonces, esa parte también quiero que saben con eso. Hipoventilación existe por gasometría, no existe por el estetoscopio. ¿Qué sensibilidad tiene? Bueno, confusión, como los abuelitos, que son los factores de riesgo, los que tienen más riesgo de tener estados de confusión secundaria por proceso neumónico. Ahora, diagnóstico con la clínica. ¿Quién de nosotros, cuando escucha a un paciente, ha dicho, trae una neumonía? ¿Quién? Con toda la confianza. ¿Quién que ha agarrado y dice, yo le escuché estertores y tiene neumonía? ¿Qué nos falta? La sensibilidad de la clínica, súper baja. La especificidad también. Entonces, se trata de una neumonía. ¿Qué hacemos? Espero no me critiquen. ¿Le damos santa sepultura? ¿Sigue sirviendo o no? Realmente es algo muy sensible para dar un diagnóstico. ¿Cuántos de nosotros? Y yo se los digo porque mi formación, cuando yo, presidente ya de alta jerarquía, cuarto año, llegaban mis R1s, que todos pues, vamos de nuestro servicio social, percutiendo el estetoscopio. Doctor, trae estertores, trae una neumonía. Doctor, trae matidez, trae un derrame. ¿Y la placa qué tenía? Nada. Entonces, ¿sirve? ¿O es prácticamente? No estoy crucificando ni estoy diciendo que no se utilice, ¿sí? Pero con esto no hacemos un diagnóstico, ¿sale? No sirve, realmente. No podemos definir una neumonía únicamente por la clínica. Todos aprendemos de manera diferente. Lo que para ti es un estertor, para ti es una sibilancia. Para lo que tienes matidez, pues para ti es normal, ¿sale? Entonces, esto es de imagen. ¿Qué le piden? La placa, ¿no? Lo más fácil, lo más accesible, lo más barato. Sensibilidad del 75%. Sensibilidades para derrames pleurales del 47%. ¿Cuántos dicen? A mí, todo esto les platico ¿por qué? Porque yo lo veo en la práctica diaria. Llega la placa, doctor, que tengo agua en el pulmón. ¿Quién le dijo? Pues mi médico. Pues no es cierto. Doctor, que tengo neumonía. Pues no es cierto. Entonces, esto también depende a veces de la formación de cada uno, ¿sí? Yo como neumólogo, pues bueno, tengo 4 años formándome en esto, ¿no? Entonces, pero prácticamente no todos estamos acostumbrados a ver placas todos los días. Ajá. Bueno, entonces, sensibilidad no tan buena, 75%. ¿Y eso? Por un experto, ¿no? Si no es un experto, esto disminuye. Tener cuidado con qué, con cómo las toman. Porque si las toman acostados, una anteroposterior modifica toda la parte de la placa. Y lo mismo, cuestiones técnicas de aquellos pacientes en quien no se puede tomar. Entonces, ¿qué otro estudio complementario ustedes pedirían? ¿Gasometría? De estudios de imagen. ¿Tomografía? ¿Mande? ¿Tomografía? La tomo. ¿Qué creen? Correcto. Es el estándar de oro. Pero ¿cuántos aquí su paciente tiene para pagar una tomo? ¿Cuántos de aquí trabajan en un hospital donde les pueden hacer una tomo de manera inmediata? Difícil, ¿no? Entonces, ¿le hacemos tomo? ¿Para quién está reservada la tomografía? ¿A quiénes? Pacientes con factores de riesgo, pacientes con VIH, pacientes con terapia de esteroides de manera crónica, pacientes con riesgo para EPOC, pacientes en quien se piensa que hay una probable infección por hongos, o a un paciente que después de 72 horas del inicio del tratamiento no tuvo una mejoría, hubo persistencia de la fiebre, persistencia de los síntomas. ¿Y qué sigue? Si la placa no nos aporta más y la sensibilidad no es muy buena, tenemos que hacer una tomografía. Pero eso se guarda y se reserva para este tipo de pacientes, no de primera instancia. Ahora,
caro, radiación, el transporte, llevarlo a donde se la van a tomar, ¿no? ¿Qué es? ¿Han escuchado del ultrasonido pulmonar o el ultrasonido torácico? ¿Quién de aquí ha visto hacer un ultrasonido torácico? ¿Alguien? Levante la mano. ¿Sí? ¿Usted lo hace, Doc? No. ¿No? ¿Pero sí has visto? Sí, he visto. Ok. La mayoría nadie. ¿Y adivinen qué? Tiene una sensibilidad, tiene una especificidad altísima. ¿Sí? Entonces, yo quiero que el día de hoy ustedes se lleven también esta parte, ¿sí? Que existe una herramienta. Una, no hay radiación. Dos, se hace a la cama del paciente, no se tiene que trasladar. Lo puedes utilizar en pacientes embarazadas. Es en tiempo real. ¿Cuáles las desventajas? Nadie sabe, nadie nace aprendiendo. Práctica diaria, una curva de aprendizaje y es operador dependiente. Pero no por eso ustedes se van a investigar de un curso de ultrasonido, se van a ir a tomarlo. Y si en su servicio de urgencias o donde están tienen a la mano un ultrasonido, hagan un ultrasonido. El ultrasonido puede identificar esto es una neumonía, esto que se ve blanco es broncograma aéreo. Ajá. Sensibilidades y especificidades cercanas al 100%, ¿ok? Y no solamente para esto, para un neumotórax, para congestión cardíaca, para derrames pleurales. ¿Cuántas veces todo el mundo leemos? Si en una placa lateral de tórax es más de 1 centímetro, sí tiene líquido. O sea, esto te puede identificar hasta 5 mililitros de un derrame pleural, un derrame de un proceso neumónico que se está complicando, un proceso que no debe de complicarse. ¿Por qué? Porque si lo diagnosticamos a tiempo, pues lo tratamos a tiempo. Si lo tratamos a tiempo, pues va a mejorar tanto el pronóstico, la mortalidad y la respuesta al mismo tratamiento que nosotros instauramos. Entonces, llévense a casa, que de hoy en adelante tienen que ver ustedes como médicos de primer contacto, tomar un curso de ultrasonido pulmonar, ¿sale? Y eso no nada más en la parte del proceso neumónico, sino en todo. ¿Ah? ¿Cuántas veces agarras y está silbando el paciente y creemos que todo lo que silba es asma y que todo se va a curar con nebulizaciones? Y la señora lleva como 8 días yéndose a nebulizar y sigue igual. Y adivina qué tiene. Tiene derrame pleural bilateral y congestión pulmonar, a punto del edema agudo de pulmón. Y no nos dimos cuenta, ¿por qué? Porque como silbaba, entonces lo que se trata, entonces es, ¿qué? Con nebulizaciones. Apréndanse esto, llévense esto, búsquenlo. Es parte del aprendizaje que ustedes tienen que tener actualmente. ¿Vale? Entonces, ¿qué sigue? Ya hicimos el diagnóstico. Ya lo exploramos, ya vimos la clínica, ya solicitamos estudios de imagen. ¿Qué sigue? ¿Mande? ¿Quién? Fuerte. Tratamiento. Ok. Y antes del tratamiento, ¿alguien que quiere decir algo? ¿Mande? Laboratorios. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Cultivos. Cultivos. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie? Pues me tienen que hablar a mí. No es cierto. Pues ahí agarran y me hablan. No es cierto. ¿Qué sigue? Todo lo que contestaron es parte del tratamiento. Los cultivos. Por ahí escuché hospitalizar. Todo está bien, pero antes de eso, ¿qué? Escalas predictoras. ¿Se acuerdan del famosísimo CUR 65, el CRP y el PCI? Para eso sirven. Ajá, ¿para qué? Para ver qué tipo de tratamiento se va a ir, con qué día de tratamiento y dónde lo va a recibir. Ajá, si en su casa, si en una unidad de estancia corta o en la terapia intensiva. Cultivos. ¿A todos les piden cultivos? No. Exacto, esa es la parte importante. Vamos a ver a quiénes sí y a quiénes no. ¿Ok? ¿Ok? Escalas predictoras, ¿a qué nos van a ayudar? A determinar el lugar más apropiado. ¿Sale?
a orientar el inicio del tratamiento antibiótico. Nada de que ya mandé a mi paciente con ceftriaxona intramuscular por 10 días. ¿Sale? Si alguien aquí lo hace, pecado. Lo que se van a llevar aquí, tienes que aprender a tratar bien una neumonía. ¿Sale? ¿Por qué? Yo les invito a que se pongan una inyección de ceftriaxona y van a ver cómo duele. Ajá. ¿Y por qué manda? O que lincomicina, o que ya le mandé gentamicina, o que ya me dieron dexametasona inyectada y... Vancomicina. ¿Ande? Vancomicina. Oh, no, vancomicina. ¿Vale? Entonces, todo esto, ¿en qué repercute? Impacta en el pronóstico, e inclusive el costo hospitalario y el mismo costo del paciente. ¿Sale? ¿Qué predicen? Mortalidad, gravedad, el ingreso a la terapia intensiva, si hay un proceso de neumonía complicada, la probable etiología microbiana, ¿qué escalas no validadas hasta aún para bacterias atípicas? Hay un score que se llama el score de Massey, que pues eso se puede dar ayuda para diferenciar entre si es una bacteria típica o entre es una bacteria atípica. No lo pongo aquí porque todavía no tiene una validez como tal, ¿sale? Está descrita, está escrita, está publicada, pero no es todavía válida. ¿Sale? ¿Quién conoce este índice? El índice de severidad de neumonía, aparte del CRUB 65 que todos nos aprendimos en la escuela. ¿No? Bueno, es un score de 20 parámetros. No les pido que se lo aprendan, ni yo me lo aprendo y llevo 4 años y no me lo sigo aprendiendo y no me lo sé de memoria. Para eso existen ¿qué? Celulares, ¿no? 3 parámetros demográficos, comorbilidades, exploración física, datos de laboratorio, datos radiológicos. ¿Para qué nos sirve? Para identificar a los pacientes con bajo riesgo de mortalidad que pueden recibir tratamiento ambulatorio. ¿Vale? ¿En cuántas clases nos los divide? En 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Quiénes se van a hospitalizar? ¿Quiénes se van a ir a casa? ¿Y quiénes probablemente tendrían que estar en un servicio de terapia intensiva? Clase 1 y 2, mortalidades bajas a 30 días. El paciente se va a casa con tratamiento. ¿Vale? Ahorita vamos a ver. Muchos me dirán, ay sí doctor, como si fuera muy fácil calcular esto en el consultorio. Vamos a ver cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y qué otra podemos utilizar. ¿Vale? Clase 3. Si la saturación está a más del 92%, se va a su casa. Si no, se hospitaliza. ¿Quiénes de aquí en su consulta toman de manera rutinaria la pulsioximetría? ¿Quiénes? Eso es bueno, súper bueno, ¿sí? Porque muchas veces pasa desapercibido. Creemos que nada más existe la TA, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la talla y el peso, ¿no? Entonces, a todos los pacientes que vean de hoy en adelante, no se pueden ir de su consulta sin haber valorado oximetría de pulso. Eso desde un momento, si esto está menos del 90, ya nos está diciendo que efectivamente entonces está viendo algo que está repercutiendo en la ventilación o en la mecánica pulmonar, ¿sale? Si no lo tomamos y no estamos acostumbrados y no vemos muchos pacientes pulmonares, malos diagnósticos, infradiagnosticamos y el pronóstico del paciente se vuelve malo, ¿vale? Ventajas: bien validada, puede ser útil en los procesos de investigación, si a alguien le gusta la investigación para muchos artículos. Mejora las decisiones de dónde se va a dar el tratamiento. Desventajas: es complicado por muchas variables, no nos predice de manera correcta quién va a la terapia intensiva, le da mucho peso a la edad y a las comorbilidades. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que un paciente tenga 65 años, pero clínicamente está bien, pero tan solo de tener eso, ya le dio un puntaje alto. Es pobremente predictiva a los pacientes jóvenes. Un paciente joven que clínicamente está mal, pero no tiene más de 65 años, entonces, ¿qué hace? Estima la gravedad y no incluye comorbilidades como EPOC y como diabetes, que para mí son las más frecuentes de los pacientes que desarrollan un proceso neumónico. Ahora, el famosísimo CURB 65. ¿Para qué nos sirve? Para identificar a pacientes de alto riesgo de mortalidad y decidir quiénes se pueden beneficiar de estar
hospitalizados, cosa contraria de lo que nos predice el índice de severidad de neumonía. 5 parámetros fáciles: la urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad mayor a 65 años. ¿Ok? 1 y 2, a casa. 2 puntos, se hospitaliza. De 3 a 5 puntos, el paciente debería de estar ya sea en una terapia intensiva o en una sala de hospitalización de estancia. ¿Vale? Ahora, ventajas. Bueno, tenemos lo que es el modificado, que lo único que quitamos es la parte de la urea, que eso hace más fácil en la práctica diaria de ustedes que están en el consultorio día a día, no tienen que tener una urea. ¿Qué modifica únicamente? De aquí de ser de 0 a 1, 0 puntos, a casa. 2 puntos, en una estancia corta. Más de 3 puntos, en una terapia intensiva o hospitalizada. ¿Vale? Ventajas, igual, está bien validada, nos ayuda a decidir el sitio de tratamiento, es más fácil de calcular porque no tiene tantos ítems que tenemos que llenar. Las desventajas: no nos predice nuevamente a quién se va a la terapia intensiva, subestima la gravedad en los pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque toma en consideración únicamente pacientes mayores de 65 años y les da un punto. Inclusive puedes tener un paciente mayor de 65 años que ni está taquicárdico, no está taquipneico, no está hipotenso, no está desaturado, pero como ya tiene 65 años, eso ya le toca ingreso hospitalario, ¿no? Esa es parte de las deficiencias de estos scores. Entonces, no son reglas, las guías, como dice, son guías, y todo también tiene que ser valorado al juicio clínico de cada uno de ustedes, ¿vale? ATS, ¿por qué les pongo las del 2007? Porque realmente no hay una publicación más reciente que hable de cosas diferentes en lo que es neumonía adquirida en la comunidad. Guías españolas desde 2012, guías británicas de 2015 y prácticamente todas comentan lo mismo. ¿Cuál es lo que se ha publicado de manera reciente? 2016, 2018, guías de neumonías intrahospitalarias y una guía china, que la verdad como que no tengo ganas de leer, del 2018. Entonces, son las únicas que se han publicado de neumonía adquirida en la comunidad. Guías, artículos, papers, Lancet, JAMA, New England, RS, Sociedad Europea, pero prácticamente todos no han aportado algo de manera relevante. Ahora, ¿qué nos dice ITSA? Neumonía grave. 2 criterios mayores y 9 criterios menores. 2 criterios mayores: si el paciente está ventilado o tiene un choque séptico que requiere uso de vasopresor, cualquiera de estos, neumonía grave, unidades de cuidados intensivos. 4 de estos criterios también lo hacen una neumonía grave. ¿Cuál es la ventaja? Tiene uso de más factores clínicos, no tantos de laboratorio. Estos pueden ser difíciles, pero se modificó. La leucopenia, la trombocitopenia, y únicamente se dejó esto. Frecuencia respiratoria, los infiltrados, que infiltrado no me gusta, porque infiltrado es como término histopatológico, es radiopacidad. Infiltrados, pues a menos de que tenga un tejido pulmonar. Estados de confusión y la urea. Ahora, esto, gasometrías, perfecto. No, la gasometría es algo que tenemos que tomar de manera rutinaria. ¿Quiénes sí? Los pacientes que están con hipoxemia, antes de colocarles oxígeno. ¿Por qué? Existe algo que se llama gradiente alveolo arterial. Ya son rollos de otra cosa. Pero siempre antes de colocarle oxígeno, hay que tomarle, si está desaturado, una gasometría arterial. Todo paciente con una probable exacerbación de POC va a gasometría arterial antes de colocar oxígeno. Cositas que vamos a ver más adelante, pero son partes importantes. Y esto ya no se llama Kirby, que eso me ha tocado mucho, que es que tiene un Kirby de no sé qué. Ya no es Kirby, es PAFI. Ventajas, lo mismo prácticamente que la otra. ¿Cuál es la diferencia? Porque se nos predice el ingreso a la terapia intensiva
Y esto pues también puede depender de laboratorios, ¿no? Pero podemos utilizar el criterio modificado. Y el SmartCop, que pues prácticamente nos vamos a pasar de manera rápida. ¿Por qué? Pacientes hospitalizados que ya lo ingresaste, que tienen criterios de estar recibiendo terapia antibiótica en una zona, en un área hospitalizada, y que nos va a predecir quién verdaderamente puede tener un riesgo de pasar a la terapia intensiva. Para eso se utiliza esto, ¿vale? Nos vamos más rápido. Como resumen, índice de severidad de neumonía, ¿quiénes se van a ir a casa? CURP, ¿quiénes se van a quedar? ITSA y SMART, ¿quiénes pueden pasar a una terapia intensiva? ¿Sale? ¿Cuál es el abordaje entonces? Ya hicimos el diagnóstico, utilizamos escalas predictoras. Las escalas predictoras nos dan gravedad, nos dan mortalidad y nos dicen dónde lo vamos a tratar. ¿Sale? Entonces, bajo riesgo, moderado riesgo y riesgo alto. Riesgo bajo, se va a su casa. ¿Sale? ¿Con qué lo mandan a su casa? Alguien que quiera decirme con qué lo mandan. Algún paciente que ustedes hayan visto de neumonía y díganme, yo me acuerdo que lo mandé con estos. ¿Eh? Bueno, no se pueden no vamos. ¿Sale? Riesgo moderado, hospitalizado y terapia intravenosa. Riesgo alto, no es regla que esté en la terapia intensiva, pero tienen que estar hospitalizados y recibiendo terapia intensiva y medidas de soporte. ¿Ok? Ahora, ya hicimos el diagnóstico, clasificamos la gravedad y el lugar del tratamiento. Tratamiento ambulatorio en aquellos pacientes que tienen un bajo riesgo. Pongo un asterisco aquí, ¿por qué? Ahorita les voy a decir el coste. Entonces, ahora sí, lo que voy a escuchar hace rato, cultivos. ¿A todos les pedimos cultivos? No. Todos los que se van fuera de casa y pacientes que tienen un bajo riesgo, no se les pide de manera rutinaria el cultivo. ¿Por qué? Porque no ha demostrado ninguna diferencia o algún beneficio o impacto en la mortalidad en este grupo de pacientes. Siempre la terapia es empírica, ¿no? No nos esperamos a un cultivo para darle un tratamiento. Entonces, no les vamos a pedir de manera rutinaria. ¿Quiénes sí? Pacientes hospitalizados y pacientes de terapia intensiva. ¿Ok? Hemocultivos. ¿Qué rentabilidad, qué porcentaje de estos hemocultivos salen positivos? 5%, menos. ¿Sale? Entonces, tampoco se casen con que quiero a fuerza un cultivo, ¿no? Yo me peleaba mucho con mis residentes que eran de alta jerarquía. No nos tomaban cultivos, castigado. Sí, o sea, se trata de saber a quién y el por qué, no nada más de porque lo quiero y porque me acostumbré a pedirlo. ¿Sale? Cultivos de expectoración, pidan 1 gramo, siempre 1 gramo, es la más fácil. Ya te van a decir, es 1 gramo negativo, es 1 gramo positivo, ¿sale? Y estudios como antígenos urinarios, difíciles que te los hagan. ¿Para qué? Para Legionella y neumococo. Ajá. Pero bueno, si los tienen, pídanlos. ¿Ok? Ahora, en la neumonía de bajo riesgo, ya quedamos. El tratamiento es ambulatorio, monoterapia, sin factores de riesgo, cosas controversiales. Escuché aquí que el doctor me dice amoxi. ¿Con pura amoxi? Claritromicina. Podría ser, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Realmente es peleado, ¿ok? Si no tiene factores de riesgo, que como todo mexicano es muy raro que no tenga un factor de riesgo. Entonces, ¿qué de las guías del ATS y qué de las guías europeas y qué de las guías americanas? Entonces, ellos recomiendan no dar un macrólido y únicamente mandarlo con monoterapia. ¿Cómo qué? Puede ser amoxicilina, ¿sí? Y reservar el uso de un macrólido, ya sea citromicina, claritromicina, para aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, ¿ok? ¿Cuál es la recomendación? Dar la terapia combinada. ¿Por qué? Porque cada vez, dado que ya hay estudios de microbiología, se ha demostrado que las bacterias atípicas están siendo causantes de procesos neumónicos adquiridos en la comunidad. Entonces, si no lo mandas con una cobertura, no va a mejorar. Ajá. Entonces, recomendaciones. Por eso les digo, son guías. Esos son los europeos. Nosotros somos mexicanos. ¿Sale? Terapia combinada. ¿Ok? Un asterisco en quiénes. Independientemente de que tus escalas predictoras digan que se va a casa,
Si es un paciente viejito, que no lo cuidan, es drogadito, tiene alteraciones psiquiátricas, tiene incapacidad para la vía oral, pues no lo vas a mandar a su casa porque ¿qué va a pasar? Nadie lo va a cuidar, ni se va a tomar el medicamento, no va a hacer caso omiso a las indicaciones. Entonces, por eso lo pongo en asterisco. Si estos pacientes tienen alguno de estos factores, se queda. ¿Sale? ¿Ok? Otra cosa importante, si tus escalas pronósticas te dicen que se va a casa, pero tiene hipoxemia, se queda. ¿Sale? Por eso la importancia de acostumbrarse a tener un oxímetro en su consultorio. ¿Ok? Comorbilidades, ya sabemos, alcoholismo, etilismo, enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, ¿no? Uso de esteroides. ¿Cuál es el tratamiento? Lo que les decía, guías europeas, guías británicas, guías americanas. Recomiendan el macrólido, claritromicina, citromicina, en aquellos pacientes que no tienen comorbilidades. En aquellos que tienen comorbilidades, la terapia combinada, la terapia dual. ¿Qué de la diferencia de lo que les comentaba? No recomiendan los macrólidos, dado la alta resistencia a procesos infecciosos, agentes etiológicos para estreptococo. O, si no lo quieres mandar a casa con una terapia combinada, ¿con qué lo mandas? Con una quinolona, 2 quinolonas respiratorias, díganmelas. Levo y moxi, eso. Bórrense la cabeza el cipro. El cipro no es una quinolona respiratoria y no sé por qué a veces les encanta mandar ciprofloxacino. Ajá. Ahora, ¿qué de las quinolonas? Con juicio clínico, ¿sí? Si tienes un diagnóstico preciso, es un proceso neumónico, no tiene factores de riesgo, quinolona, pero no de manera rutinaria y como si fuera una receta de cocina. ¿Por qué? Si no valoraste bien a tu paciente y tu paciente no traía una neumonía bacteriana como tal y tenía un riesgo para tuberculosis, ¿qué está pasando? No solamente existe la isoniazida, la rifampicina, lo que todos conocemos en nuestro centro de salud. La tuberculosis drogo resistente o multidrogo resistente, que está siendo más prevalente, se trata con quinolonas. Y las quinolonas es el segundo medicamento en la línea. Entonces, si a todo paciente le das a pasto, váyase con levo, váyase con moxi, pues ¿qué pasa? Y no era, lo hace resistente. ¿Sale? Por eso es importante valorar bien a tu paciente, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí, terapia combinada. Si no quieres terapia combinada, quinolona respiratoria, ¿sale? Quinolonas respiratorias, levo o mox, ¿sale? ¿Pregunta? ¿Algo? ¿Nada? ¿Alguna duda? Bueno, lo que les decía, estos son guías, artículos publicados por New England, prácticamente lo que les comentaba. Macrólidos, ¿por qué? Por un aumento en la resistencia a estreptococo, ¿no? Y estreptococo sigue siendo nuestro primer agente causal. Entonces, si es nuestro primer agente causal, no queremos causar resistencias a este, ¿no? Ok, nos pasamos. Riesgo moderado, se queda hospitalizado. No en terapia intensiva, pruebas microbiológicas que ya quedamos cuáles vamos a pedir. Y, ¿qué? Ahí sí, combinación de un beta-lactámico con un macrólido o una quinolona respiratoria. Ajá. Bueno, ¿qué de los estudios? ¿Qué de los metaanálisis? Hay estudios que dijeron a los pacientes hospitalizados moderados, si tú los dejas únicamente con beta-lactámico sin macrólido, comparado con la terapia combinada o con quinolona, dicen que es igual, que no pasa nada, que no impacta en la mortalidad, que no impacta en el pronóstico, que no impacta en los días de estancia hospitalaria. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la recomendación? Terapia combinada, ¿sale? Terapia dual. Y si no quieres terapia dual, quinolona respiratoria, ¿sale? Prácticamente las guías comparten los mismos criterios, ¿ok? Entonces, ¿por qué? 90% de estos pacientes tienden a la curación, ¿sale? Ahora, ¿cuándo lo iniciamos? ¿Y qué antibiótico? Ajá. ¿Cuántas horas no deben de pasar para que les den un antibiótico a un paciente con neumonía? ¿Alguien? Desde que lo ingresas. ¿Desde que lo ingresas?
¿Sí? ¿Alguien más? Pues bueno, se dice que de 4 a 8 horas. ¿Por qué? Anteriormente se creía, todos los estudios son diferentes, todos tienen modificaciones en su realización, pero ¿por qué decían esto? Que porque creían que disminuía la mortalidad, que si tú le das a un paciente 4 a 8 horas, disminuía la atención, pero se vio que era más que nada como un marcador de calidad de la atención. Ajá. Ahora, ¿disminuye o no disminuye la mortalidad? Sí, esto es parte de lo que les decía, un estudio publicado por New England recientemente en el 2015, si había diferencias entre la monoterapia o la terapia combinada, pues según ellos dicen que no. Pero bueno, la recomendación es considerar la terapia combinada o la terapia con quinolona. Y este artículo, muy bueno, dice que la terapia iniciada a las 4 o 8 horas sí disminuyó la mortalidad. Entonces, sea o no sea como parte de la calidad de la atención al paciente, no más de 4 a 8 horas del diagnóstico para recibir el tratamiento antibiótico. ¿Vale? Lo mismo, la terapia combinada con la terapia con quinolonas tuvo una menor mortalidad, por eso es la recomendación que les hago. Terapia combinada. Si no quieren terapia combinada, terapia con quinolona. ¿Vale? Ahora, cuando pasamos a un paciente, más adelante vamos. Neumonía de alto riesgo, ya vimos cómo se clasifica, cuáles son los criterios de ITSA, los criterios de ATS. ¿Qué le vas a dar a este paciente? Lo mismo, terapia combinada o quinolona, a excepción de aquellos pacientes con riesgo de gérmenes drogoresistentes, pseudomonas, estafilococo. ¿Quiénes? Pacientes con EPOC, pacientes con fibrosis pulmonar o pacientes que tengan alteraciones estructurales. A mayor alteración estructural, hay más riesgo de infección por gérmenes como pseudomonas, Acinetobacter o por staph drogoresistentes. Entonces, eso hay que considerarlo en el contexto de cada paciente. ¿Sale? Por eso repito, hay enfermos, no hay enfermedades. ¿Ok? ¿Cuánto? 10 días, 14 días, 5 a 7 días. ¿Sale? Estudios comparando días de 7 a 14 días, inclusive 21 días, no hay ninguna diferencia de 5 a 7 días. 5 a 7 días de tratamiento cuando el paciente tuvo una estabilidad clínica por al menos 48 horas y no más de un signo clínico de inestabilidad hemodinámica o respiratoria, no menos de 5 días. ¿Sale? Nadie se puede ir con tratamiento por una neumonía por 3 días, ni por 15 días, 5 o 7 días y mínimo 5. ¿Sale? Ahora, consideraciones especiales, lo que les decía, está considerarlo en aquellos pacientes con factores de riesgo, neumonías multisegmentarias, también neumonías que se complicaron con lesiones cavitadas, que formaban abscesos pulmonares, el tratamiento cambia. Procalcitonina, ¿quién pide procalcitonina aquí? ¿Nadie? Bueno, ¿qué nos dice la proca? La procalcitonina, pues también está demostrado que puede ser un biomarcador de infección bacteriana y que puede guiar los días de tratamiento con antibiótico. ¿Qué ha demostrado? Pues que prácticamente quizá sean menos días de uso de antibiótico innecesario, al usar los menos días, menos efectos adversos, menos desarrollo de resistencias, ¿no? Si tu procalcitonina es menor a 0.1, entonces quiere decir que tu paciente ya mejoró, se quitó la infección y que probablemente sea momento de retirar los antibióticos. Ahora, ¿a qué lo dejo? Otra vez, al juicio clínico. Esto es un biomarcador. Si hay estudios, hay metanálisis que dicen que con esto, si al momento de tomarla y a las 48 horas de iniciar el antibiótico disminuyó un 80%, entonces puedes empezar a retirar los antibióticos. Juicio clínico. No puede ser que tu paciente tenga 0.1 pero sigue taquicárdico, hizo un pico de fiebre, los leucos están altos, pues no te vas a guiar únicamente por la parte de la proca, ¿no? No vas a justificar, tienes que tiene una proca de 0.1, entonces ya se lo quita, ¿no? Juicio clínico. Si lo tienes y lo tienes disponible, de gran utilidad. ¿Por qué? Te sirve para diferenciar si un proceso neumónico es bacteriano
o es un proceso viral. Ajá. ¿Por qué? No a todas las infecciones se les da antibiótico. Entonces, si en tu servicio de urgencias lo tienes disponible, adelante, tómalo. Te puede ayudar a tomar decisiones respecto a si le das tratamiento antibiótico porque es bacteriano o únicamente medidas de soporte si es viral. Únicamente, ¿cuál es la patología viral que se le da tratamiento? Influenza. Exacto. ¿Vale? Parámetros. ¿Cuándo cambiamos a la vía oral? No hay ninguna diferencia entre la vía oral y la vía intravenosa. ¿Por qué le ponemos intravenoso? Porque es un paciente, entre comillas, grave. Cuando esté hemodinámicamente estable, cuando hay una mejoría clínica marcada y cuando hay tolerancia a la vía oral, o sea, tu paciente no está febril, no está taquicárdico, no está taquipneico, ya no tiene hipoxemia y tolera la vía oral y neurológicamente está íntegro. Lo cambias a vía oral, ¿sale? Esa es la facilidad de la parte de las quinolonas. Existen intravenosas y rápidamente lo cambias a la vía oral, ¿sale? ¿Qué han escuchado que de las estatinas, que la pravastatina, que le doy a mi paciente, que teofilina, que no sé qué tanto? No sirve, ¿sale? Entonces, no porque lo den ustedes. Si hay alguien que ven por ahí corriendo indicaciones con estatina, pues van y se lo borran, ¿vale? Macrólidos, ya sabemos que es parte de la terapia del antibiótico, pero tiene actividad antiinflamatoria y también inmunomoduladora. Entonces, sí tiene un beneficio. Esteroides. ¿Quién ha visto que le dan a una neumonía esteroides a alguien? Que vean que le pusieron esteroides. Nunca se preguntan por qué. ¿Sí? Debate. Súper debatido, controversial. ¿Ok? No a todos. Influenza. ¿A quién le dan esteroides? Que hayan visto que tiene influenza, le dan esteroides. Se mueren. ¿Sale? Entonces, paciente con una enfermedad similar a influenza, jamás esteroides, a salvo de que la indicación sea choque séptico, ¿no? Si no, esteroides nunca, se mueren. Ahora, neumonía bacteriana, controversial. Todos estos metaanálisis dicen que sí hubo una mejoría, pero ¿qué es lo que tú buscas cuando tratas a un paciente? No solamente mejoría clínica, mortalidad, ¿no? Tú estás buscando que no se muera, independientemente de que mejore, porque igual ya hace una curva de mejoró, ¡boom! Se murió, ¿no? Entonces, ¿qué buscas? Mortalidad. ¿Ok? Todos estos mejoraron la estancia hospitalaria, la falla de tratamiento, mejoraron la oxigenación, pero ninguno demostró mejoría en la mortalidad. Pero, ¿qué dicen estos metaanálisis? Controversiales. Que sí, que no, que si mi mamá, que siempre no. Entonces, que tampoco. ¿Cuál es la recomendación entonces? Este es un algoritmo que se acaba de publicar en una revisión. Hicieron, pues extrajeron todos los datos de muchas guías y metaanálisis. ¿Y que a quiénes recomiendan el uso de esteroides? Neumonías graves. Ya quedamos que es una neumonía grave, ya quedamos cuáles son los criterios. ¿Y a quiénes? Pacientes que tienen una PCR más de 15. Paciente con neumonía grave con una PCR más de 15. Dosis de metilprednisolona o prednisona por un esquema de 5 a 7 días. Es en los únicos en los que probablemente les demos esteroide, ¿sale? Como terapia en una neumonía. Ahora, no vamos a pedir interleucinas porque los estudios se hicieron con pacientes que tenían interleucina 10, interleucina 8, son cosas de como para soñar, apenas tenemos placas. Entonces, si tienes una PCR, le puedes tomar esteroides, ¿sale? Seguimiento, curvas, 4-8 horas, diagnosticaste, graduaste la gravedad, iniciaste el tratamiento. A las 72 horas tienes que valorar que haya estabilidad clínica. Ya hablamos de estabilidad clínica, cuáles son los parámetros y qué hacemos. Cambiamos a la vía oral, de la vía intravenosa a la vía oral y ahora sí, si nos salió algo en nuestros cultivos y el germen ya está cubierto, se continúa con la terapia establecida. Si es diferente y hay resistencia, pues entonces modificamos la terapia antibiótica. ¿Y de ahí qué hacemos? Valorar el alta hospitalaria. ¿Sale? Si a las 72 horas no hubo mejoría y hay una falla de tratamiento, tenemos que investigar por qué.
no estamos cubriendo un germen, la terapia antibiótica no es la adecuada, ya hubo complicaciones. Aquí nos dice y muestra la tomografía, lo que les decía. Si no mejora, preguntamos si hay complicaciones. Complicaciones como que neumonías necrotizantes, ya hizo un absceso, ya hizo un derrame pleural complicado, o ya hizo un empiema, o siempre que no era bacteriano y no ha mejorado, ¿sale? Entonces, revaloramos el por qué. Cuando se da de alta hospitalaria, rehabilitación, vacunación e iniciar sus tratamientos que utilizaba previamente el paciente. ¿Ok? Falla el tratamiento a los antibióticos, tenemos que valorar la falta de respuesta. Antibióticos nuevos, muchos antibióticos nuevos. Hay un artículo que se acaba de publicar apenas hace 2 meses, son como 14 hojas. Les digo la verdad, ni lo he leído, y no lo leo. ¿Por qué? Porque ninguno de los medicamentos que dicen ahí los tenemos. Entonces, pues igual es pura cultura general saber que existen, pero pues si no los tengo aquí, no es de gran utilidad como para que me siente y me tome 1 hora para leerlo, ¿vale? Revaluar el caso. ¿Quiénes fallan? Un 15%, ¿ok? Falla temprana, falla tardía. 72 horas, la falla relacionada a la enfermedad. Desarrollo un choque séptico, necesidad de ventilación mecánica, patógenos no cubiertos, derrame pleural, inclusive la muerte. Tardías, comorbilidades, se exacerbaron, son causas inmunológicas, son causas extrapulmonares o hay una resistencia al antibiótico, ¿ok? Complicaciones, SIRA, falla multiorgánica, procesos hemorrágicos o trombóticos propios de la sepsis o exacerbaciones de enfermedades ya coexistentes o infecciones pleurales o parenquimatosis, ¿sale? Que también después sería bueno ver el abordaje del derrame pleural, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos no sabemos abordar un derrame pleural y muchos creen que nada más ver agua en el pulmón es como que, órale, ahí te va la sonda, ¿no? Entonces, eso no es así, pero bueno, después lo vemos. Cardíacas, arritmias, infartos, 25% de estos pacientes. El seguimiento y seguimiento al egreso, cuando tu paciente ya está febril, no está taquicárdico, no está taquipnéico, tolera la vía oral y no está hipoxémico, planeamos el alta hospitalaria. Pacientes que mandaste a casa, ¿cuándo los vas a citar para revisarlos? 72 horas. Se va a ir a casa con este tratamiento, con estos datos de alarma y nos vamos a ver en 72 horas. Si hubo una mejoría clínica, continuamos con el tratamiento y ahí se acabó. Si no hay mejoría clínica, ya platicamos cuáles son las complicaciones y qué es lo que tenemos que valorar del por qué tu paciente no ha mejorado, ¿vale? Terapia de tabaco, abandonar el tabaco y la vacunación. El paciente, como atención de calidad, tendría que irse, antes de irse a su casa, ya vacunado. Eso no pasa, pero bueno, si hay posibilidades de que ocurra, pues entonces también eso llévenselo a casa. Tu paciente con un proceso neumónico que vas a dar a casa se tiene que ir vacunado, ¿vale? Resolución de los síntomas. 1 semana se tiene que haber quitado prácticamente la fiebre, no volver a hacer un pico febril. A las 4 semanas, disminución de la flema, disminución del dolor torácico. A las 6 semanas, tos posinfecciosa. El paciente que se queja de doctor, ya llevo como 1 mes y no se me quita la tos, ¿qué nos recomiendan? Terapia combinada. Guías británicas para el tratamiento de la tos en adultos. Ajá, el famoso, que recetan mucho, Conviven, ajá, tiene hipatropio y salbutamol. Esama y Esama, ¿vale? A los 3 meses, esto pues en pacientes con comorbilidades, arbolitos, la fatiga. Y a los 6 meses tiene que haber una mejoría total, ¿sale? Pacientes jóvenes, 2 a 4 semanas, ¿ok? Mortalidad que ya hablamos. Prevención. A todos aquellos mayores de 65 años, todos nosotros tenemos que estar vacunados. Estamos en el medio hospitalario, ¿sale? Eso que no se les olvide. Y influenza. Ajá, qué importantísimo.
Esas son indicaciones de la vacuna de neumococo, eso hay que revisarlas después. Y las recomendaciones al egreso: su vacuna de influenza en la etapa invernal, en otoño, evitar el tabaquismo. Si es influenza o de notificación inmediata, tenemos que hacerlo. Y las medidas generales: lavado de manos, estornudar con el codo, y eso sería todo. Gracias. ¿Vale?